A cada uno de ustedes a nuestra iglesia, al pastor Dionisio, su esposa, fue pastor de nuestra iglesia, le damos la bienvenida, el Señor le bendiga. Vamos a empezar rápidamente lo que el Señor tiene para nosotros en la lectura bíblica. Nos leía la hermana en esta mañana que el Señor nos decía prestamente: salid de ellas, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y a la vez no tengáis parte en sus plagas. No sé, pero toda la predicación de estos últimos días, el Señor nos está llamando a nosotros a que salgamos de Babilonia, a que podamos salir de la gran confusión en la que el mundo se encuentra, a que nosotros podamos ponernos de parte de Dios. Saben que se está acercando una gran tormenta. Se está acercando una gran tormenta que socavará hasta los fundamentos, socavará los cimientos de cada uno de nosotros. El Señor nos está llamando en esta mañana a que nosotros podamos mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que nosotros podamos extraer grandes enseñanzas de nosotros, de cada una de las cosas que están sucediendo. Saben que Dios ha preparado a cada uno de sus ángeles para pelear la última batalla contra Satanás. Y el enemigo a su vez también tiene a todos sus ángeles en el campo de batalla. Es algo así como cuando se juega un gran partido. Cuando es el último inning en béisbol, es el último inning y solamente falta un out, por así decirlo, y están empatados los equipos y puede ganar cualquier bando y las barras ya están listas. Las barras ya están listas de bando y bando. Y los jugadores están allí en el campo en expectativa de lo que puede suceder. Nos encontramos en ese momento solemne. Dios tiene toda su artillería lista para salvarnos a nosotros. Dice que los ángeles de Dios suben y bajan, tratando de salvarnos a nosotros por indicaciones del Todopoderoso. Pero el enemigo también tiene toda su artillería. La palabra del Señor dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Saben que eso no es solamente ahora, eso ha sido a lo largo de todo el movimiento adventista. Saben que el espiritismo ha tomado un auge grande. Anteriormente, cuando nosotros escuchábamos hablar de espiritismo, nosotros nos imaginábamos, era como que brujas, pócimas, cosas horribles, cosas negras. Pero saben que hoy el espiritismo está actuando de una manera más sutil. Satanás ha refinado el espiritismo y hoy nosotros no miramos esas casas espiritistas como solían hacerlos antes, que eran casas oscuras. Hoy no, hoy le llaman casas de luces y cosas de esas maneras, y no solamente fantasmas y cosas de esas, sino que ahora ha refinado Satanás este arte. Y es que él sabe perfectamente que si a los adventistas del séptimo día se les presenta apareciéndose difuntos, nosotros sabemos perfectamente que los muertos nada saben. Y por allí no nos puede coger a nosotros. Pero sin embargo, está trabajando en una forma sutil. ¿Y saben cómo? Dice el espíritu de profecía, nos señala a nosotros que los engaños de Satanás son 10 veces más poderosos en este tiempo que en los tiempos cuando Jesús estuvo sobre esta tierra. 10 veces más poderoso. Y está trabajando para destruir al pueblo de Dios.
saben que hoy todo el mundo tiene un concepto de pecado. Hoy la sociedad quiere decir qué es pecado y qué no es pecado. La cultura también quiere decirnos a nosotros qué cosa es pecado. Pero nosotros sabemos que la Biblia nos dice a nosotros que pecado es ¿qué? Infracción o transgresión de la ley. ¿Saben ustedes que el único que define el concepto de pecado es nuestro Dios? Dios es quien nos dice a nosotros qué es pecado y lo hace con su santa ley, que la ley nos muestra el pecado. La iglesia adventista, el pastor, los ancianos, no son los que definen lo que es pecado. El Señor nos los muestra a la luz de la santa ley de Dios. Y es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios mostrarnos a nosotros su santa ley, mostrarnos el pecado. Y miren cuando en 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Pero ¿saben ustedes que en estos últimos tiempos Satanás ha hecho mostrarnos a nosotros para que a lo malo le llamemos bueno y a lo bueno le llamemos malo? Y encontramos personas que nos dicen, pero yo no le veo nada de malo a eso. O los mismos hermanos que dicen, pero eso no, como que no es tan malo, eso no es pecado. Pero el Señor desea que hoy aprendamos que nadie puede darle otras definiciones al pecado. La Biblia nos dice claramente lo que es pecado. Además de eso, la Biblia nos da a nosotros explícitamente por medio de la ley de Dios. Y no que no, porque es la cultura, porque en esta cultura sí se puede hacer, porque en la otra cultura no, porque Dios nos define a nosotros en su santa ley realmente lo que es pecado. ¿Saben ustedes que Satanás no puede leer nuestra mente? Él no puede saber lo que nosotros estamos pensando. Quizás nos mira y nos observa y nos hace un estudio y supone, pero él no puede saber lo que nosotros estamos pensando. Él solamente nos insinúa a nosotros a que nosotros lleguemos a pecar. Y vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos trajeron las Biblias en esta mañana? En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, empezando la Biblia, en el capítulo 2, versículos 15 y 17. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Génesis 2. Y dice, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día en que de él comas, ¿qué pasaría? Ciertamente morirás. Aquí nos remite la Biblia al principio, cuando Adán y Eva, dice que Dios le dijo a Adán y Eva que de todos los árboles del huerto podían comer, pero del árbol que estaba en medio del huerto, dice, no comerás, porque del día en que él comiere, ¿qué le iba a pasar? Muy bien, ¿qué estaba haciendo Dios en ese momento? Dios le estaba mostrando a Adán y Eva lo que podía hacer y lo que no podían hacer. En otras palabras, le estaba diciendo lo que sería bueno y lo que sería malo, les estaba diciendo a ellos. Sin embargo, la narración dice que Satanás cuestionó lo que Dios había dicho. El mandato específico que Dios le había dicho a ellos, Satanás empezó a cuestionarlos. Y vemos nosotros después en la lectura cuando le dice Satanás a Eva, con que Dios les ha dicho que de todos los árboles del huerto no comerán. Él es específico en tergiversar la palabra de Dios.
Satanás siempre toma fragmentos de las verdades que Dios nos ha dado a nosotros y la contamina con un poquito de mentira para engañarnos a nosotros, para que nosotros creamos en las artimañas e insinuaciones de él. Saben que a mí me llama poderosamente la atención cómo en ese escenario donde se encuentra Eva hablando con una serpiente. ¿Será que los animales hablan? ¿Será que Dios le dio esa cualidad a los animales para que hablasen? Esa misma artimaña que usó Satanás para que la serpiente le hablase a Eva es la que Hollywood utiliza hoy. ¿No han visto ustedes a Mickey Mouse hablar? A los peces en la televisión que hablan, a los animalitos hablando, mostrándonos Satanás quizás allí ese acto subliminal de que los animales pueden hablar con nosotros. Sin embargo, la Biblia nos cuenta a nosotros que era el mismo Satanás que estaba hablando por intermedio de la serpiente. Y más adelante también, si nosotros nos trasladamos al tiempo de Jesús, cuando Jesús le dice a Simón, a Pedro, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca muchas cosas allá. Y Pedro le dice, pero ¿acaso no tienes compasión de ti? Si allá te van a matar, ¿para qué vas? Y Jesús le dijo, te reprendo, Satanás. Dios sabía que el que estaba hablando por intermedio de Pedro era el mismo Satanás. Él hoy tergiversa también los mandatos que Dios nos ha dado. Empieza a torcer las escrituras. Y la palabra del Señor nos llama a nosotros en estos últimos tiempos a que estudiemos la Biblia, a que nosotros podamos estudiar el manual que Dios nos ha dado. Porque si nosotros hoy descuidamos la lectura de la palabra del Señor, dice, seremos desviados por corrientes de dudosa reputación. Hay muchas voces que nos hablan a nosotros. Hay muchas ideas en nuestro mundo que llegan a nuestra mente. Pero nosotros deberíamos tener nuestra mente saturada con la palabra del Señor. ¿Cuántas veces leemos la Biblia? ¿Cuántas veces escudriñamos las escrituras nosotros? ¿Cuántas veces nos sentamos como María allí a los pies del Señor a estudiar su palabra para que Él nos muestre su buena voluntad? Pero muchas veces sacamos excusas. No puedo leer la Biblia por esto, no tengo tiempo, es que los niños no me dejan. Pero sin embargo, si no escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, tendremos los oídos prestos para escuchar la voz de Satanás a través de las teorías falsas que hoy inundan nuestro mundo. Saben que en el tiempo de Elena de White hubo un zarandeo enorme. En ese tiempo de ella dice que de cada 3 pastores, 1 apostató de la fe en el tiempo de ella. Y fue el tiempo cuando la iglesia fue sacudida por una corriente, que fue el panteísmo, en el tiempo de John Harvard Kellogg. Creo que todos los que son adventistas hemos oído escuchar el famoso las azucaritas de Kellogg. En ese tiempo salió esa corriente panteísta e invadió la iglesia y se presentó la apostasía alfa que sacudió hasta los cimientos del adventismo. Con esa corriente del panteísmo en donde les mostraban que todos nosotros y las cosas tenían la sustancia de Dios. Y si teníamos la sustancia de Dios, entonces éramos dioses. Si esto tenía la sustancia de Dios, entonces eran dioses. Y esa corriente empezó a pasearse por los pasillos de la iglesia adventista.
Y si nosotros leemos la historia nos dice que hasta en la Revival Herald, hasta en la casa publicadora de los adventistas, publicaron un libro llamado Levi's Temple. Era un libro de este hombre con esas ideas panteístas. Y leyendo la historia dice que Dios tuvo que incendiar esa casa publicadora. Y era un fuego que no se apagaba. Pero Dios tuvo que destruirla en ese tiempo por amor a los adventistas de ese tiempo. ¿Saben? En ese tiempo hubo una gran apostasía. Muchos se fueron de la iglesia. Muchos fueron socavados en sus cimientos con esta idea panteísta. Y hoy, Satanás también está atacando a la iglesia. Hoy aún el espiritismo se está metiendo dentro de la iglesia. Aquí veo muchos padres que tienen a sus niños pequeños. A veces los sentamos frente a la televisión y duran horas y horas ahí frente al televisor. Y allí Satanás les enseña la inmortalidad del alma. Allí aprenden espiritismos. Allí los niños aprenden lo que es una pócima, un conjuro mágico, la azada, el polvo, todas esas cosas que son espiritismo puro. Y a veces vemos nosotros niños tan pequeñitos que decimos, ay, es que él no puede leer la Biblia, él no entiende nada de eso de la Biblia, de las historias de la Biblia, porque está muy pequeño. Pequeño, pero las cosas de espiritismo que ven en la televisión, mira, a veces las aprenden ¿a qué? Al dedillo. Hoy en nuestro tiempo también nosotros estamos siendo imbuidos e influenciados por el espiritismo puro que quiere entrar, por el espiritismo puro que quiere tocar a las puertas de nuestros hogares. Pero saben, le abriremos nosotros las puertas a ese espiritismo. El Señor le mostró claramente a la hermana White que esa era una doctrina de demonio. El Señor le mostró claramente a ella y le dijo, hazle frente a esa doctrina. Y Dios se lo mostró, y en el libro de Evangelismo, página 437, en el párrafo 5, lo pueden leer en su casa, dice: he visto los resultados de las ideas fanáticas del panteísmo. Son apostasía y espiritismo puro, dice la sierva inspirada. Y que como el espiritismo es el amor libre, saben ustedes, y que además de eso lleva herejías satánicas. La hermana White le llamó a esto amor libre, amor espiritual libre. Yo decía como que, ¿qué será eso de amor espiritual libre? Y sigue diciendo ella, ya se están introduciendo entre nosotros elementos espirituales que harán aminorar la fe de los profesos creyentes. Y además de eso, cosas espiritualistas. El Señor nos llama a nosotros en esta hora. Hay una ola, hay una corriente dentro de la iglesia de cosas raras, música que no alaba a Dios. Y a veces cuando hablamos de música, inmediatamente decimos, no, pero vas a dividir a la iglesia. Porque unos alaban con una música y otros cantan otra música, rock, música que realmente no alaba a Dios, pero que solamente tiene de pronto la letra cristiana. Y muchas cosas que se están introduciendo, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la superación, todas esas cosas que hoy han desplazado a nuestro Dios y que se han introducido dentro de nuestra iglesia. Y a veces cuando uno habla las verdades puras del evangelio, las personas dicen, pero es que no tiene que ser tan drástica.
Es que no tienes que hablar de esa manera porque vas a asustar a los hermanos se pueden sentir heridos. Pero la Biblia nos dice a nosotros que toda reflexión que no haga sentir arrepentimiento por el pecado, que no nos haga a nosotros mirar cuál es nuestra condición espiritual, no sirve para nosotros. Hoy el Señor nos llama a nosotros, dice, salid de ellas, pueblo mío, a que nosotros abandonemos cada una de esas cosas que realmente al Señor no le agradan. Pero saben, son cosas que a veces nosotros queremos vivir, como dice ella un amor espiritual impío, un amor libre. Decimos que amamos al Señor. Sí, yo he escuchado que el Señor me ama. Yo quiero servirle al Señor. Pero saben, queremos servirle y amar al Señor, pero libre de la obediencia. No queremos obedecer un así dice Jehová. Queremos que el Señor nos bendiga. Yo oro, está bien, si hay que orar yo oro, hay que leer la Biblia, leo un poquito aquí, un poquito allá, pero no queremos obedecer un así dice Jehová. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice que muchos serán arrebatados por corrientes de doctrinas, porque no quieren obedecer los mandamientos del Señor. Pero sin embargo en el libro de Romanos 18 dice, no debáis a nadie nada. Y la palabra del Señor nos observa, nos exhorta y dice, si ustedes me aman, ¿deben qué? Guardar mis mandamientos. Si nosotros amamos al Señor, debemos guardar sus mandamientos. Hoy queremos nosotros seguir al Señor y prepararnos para su segunda venida. Pero sin embargo, queremos seguir en las modas, queremos seguir en el maquillaje, queremos solamente tener el nombre de cristianos, pero no queremos obedecer. Ya casi en las iglesias no se predican las normas cristianas, ¿o me equivoco? Ya casi en las iglesias no se les dice a las mujeres cómo deben venir vestidas a la iglesia, cómo deben vestir con modestia y con sencillez. Y vemos nosotros faldas cortas, minifaldas, todas esas cosas que no le agradan al Señor, pero que hoy se han infiltrado dentro de nuestra iglesia. Y cuando el anciano hace el llamado de atención, entonces se enojan contra el mensajero y no se enojan contra el Señor, que es quien lo ha dicho en su palabra. Y hoy el Señor nos hace a nosotros un llamado, que así como hubo una apostasía en ese tiempo, que socavó los fundamentos allá en el pasado, cuando la hermana Elena de Guay, también veremos nosotros otra apostasía en estos últimos tiempos. ¿Y cómo estaremos nosotros cimentados? Si la palabra del Señor hoy nos amonesta, si la palabra del Señor nos dice cómo debemos vestir nosotros, cómo debemos nosotros comer, cómo debemos comportarnos, y aún nosotros podemos ver a personas que se paran acá con las faldas cortas y acá están incómodas, porque queremos hacer lo que nosotros queremos y no queremos obedecer, aún así dice Jehová. Hoy el Señor nos está llamando a un arrepentimiento sincero. El Señor nos está llamando a nosotros a que miremos cómo está nuestra vida, a que hagamos un estudio minucioso de nosotros y que le digamos, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra del Señor, y ¿quién lo conocerá? Que podamos nosotros salir de esa ola de mundanalidad
y también que podamos apartar a nuestras hijas y a nuestros hijos de eso. A veces decimos, yo la he visto a ella así porque ella aún yo no la he bautizado, o porque ella está pequeñita. Sí, pero ella va a crecer, y cuando ella crezca, ella va a mostrar lo que realmente tú le has enseñado. Hoy hay una ola de autoestima, de superación, una cantidad de cosas que nosotros nos hemos inventado y que no son malas, pero que han desplazado a la palabra del Señor. Y nos hacen una pregunta acerca de la Biblia. Sabemos que está escrito allí, pero no sabemos dónde. El Señor nos está llamando hoy a un arrepentimiento genuino. El Señor nos está llamando hoy a que nosotros obedezcamos y vivamos según un así dice Jehová. Que podamos salir de esa ola de mundanalidad y que podamos mirar que nosotros somos reyes, nosotros somos sacerdotes, nosotros tenemos que vestir de una manera diferente, porque así a eso el Señor nos ha llamado. Tenemos que comer de una manera diferente, porque el Señor nos ha llamado a eso. Y en el hablar también tenemos que hablar de una manera totalmente diferente. Pero nos gusta a nosotros es que nos hablen cosas lindas, que vamos a progresar el año que venga, que el amor, que Dios nos ama. Sí, Dios nos ama verdaderamente. Pero su amor también tiene un límite. El amor de Dios también tiene un límite. Y a pesar de que nos ama, si nosotros no tomamos una decisión de corregir, de enmendar todo lo malo que estamos haciendo, va a llegar un momento en que ya Dios no va a poder hacer nada. ¿Saben? Dios tiene toda la eternidad para esperar por nosotros, pero tú no tienes toda la eternidad. Escasamente tenemos 70 años y 80 los más robustos. Porque a veces nos gusta escuchar, son fábulas agradables. Y miramos nosotros, a veces yo me pongo a pensar y miro esos oradores como Cass Luna, todos esas personas que hablan de la prosperidad y se llenan las iglesias y nosotros vemos que llenan, porque eso es lo que quiere la gente, escuchar fábulas. Pero cuando los enfrentamos con la palabra de Dios, cuando los enfrentamos con el juicio venidero, allí sí como que se echan hacia atrás y dicen, no me gusta esta iglesia, porque no los estamos confrontando con los pecados que ellos están cometiendo. Quiera Dios que nosotros podamos salir de allá, que podamos salir, porque la iglesia adventista no es Babilonia, pero hay algunos babilónicos en medio de nosotros, desafortunadamente. Pero saben, aún hay gracia, aún hay sangre en el lugar santísimo, aún Dios nos está llamando a nosotros a que confesemos nuestros pecados, a que miremos las cosas que estamos haciendo, qué música estamos escuchando, a que nosotros miremos, dice, mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de las inmundicias de este siglo, de la glotonería, de todas esas cosas que hoy Satanás quiere y ha ido introduciendo lentamente y sutilmente dentro de la iglesia, pero que nosotros debemos discernir cada uno de esos engaños de él y que podamos levantarnos como un solo hombre y regir nuestra vida por un así dice Jehová. Quiera Dios que hoy nosotros, su iglesia, podamos poner en alto los preceptos de Él y podamos nosotros decirle, Señor, yo he cometido este pecado, yo me he ido tras la moda, me he ido tras el lujo, tras la vanidad, tras el dinero, pero hoy quiero dar media vuelta y quiero regresar a ti. Y ten la seguridad que el Señor estará allí con los brazos abiertos.
¿Cuántos le quieren decir al Señor hoy, Señor, quiero que haya un reavivamiento y una reforma en mi vida? Quiero que tú seas quien controle. Vamos a colocarnos en pie y vamos a hacer una oración de consagración a nuestro Dios, para que conforme se va acercando el tiempo de la destrucción de este mundo, nosotros podamos consagrarnos más al Señor. Oremos. Oh Señor, te damos gracias, porque tu palabra nos muestra cada una de las acechanzas del enemigo. Te damos gracias, oh Señor, porque tenemos las profecías, que sin ellas nosotros nos desenfrenaríamos. Gracias porque tú nos muestras en tu infinita misericordia cómo Satanás quiere socavar los fundamentos de nosotros. Pero en ti hay poder, Señor, en ti hay salvación. Hay en medio de la ola de mundanalidad que quiere asfixiarnos. Ayúdanos, oh Señor, hoy a tomar la decisión de vivir según así dice Jehová. Permite, oh Padre Santo, que tú puedas ayudarnos a vestirnos de una manera adecuada, que tú puedas ayudarnos a comer y a volver nuevamente al estado original, al régimen que tú nos diste, que nuestras palabras sean medidas también, y que tú mismo puedas decir de nosotros: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Perdona, oh Señor, nuestros pecados. Ayúdanos, oh Señor, a no hacer parte de esa gran ola de espiritismo. Ayúdanos, oh Señor, a que nosotros podamos vivir según así dice Jehová, y que tú puedas morar en cada una de nuestras mentes y en cada uno de nuestros corazones. Bendice a mis hermanos que están aquí en esta hora, los que están también en las redes, y permite, oh Señor, que tu Santo Espíritu pueda hacer con cada uno de nosotros. Te lo rogamos hoy, te lo suplicamos en el nombre de Jesús.